Xóchitl tiene que ir a ofrecer disculpas al presidente de la República. O sea, ¿Eso le faltó? Eso le faltó, que me manden a pedirle disculpas al presidente de la República. Es inadmisible que los magistrados no vean lo que pasó en esta elección. Por supuesto que hubo una afectación. Todo empezó cuando el presidente aseguró que yo quería quitar programa social. Ese fue el eje de campaña de Claudia Sheinbaum. El esposo insinuando que porque Fox lo declaró, yo lo avalaba. Me cansé de decir que yo había votado a favor, pero el presidente de la República no le importó. Y sobre todo, Carmen, que con esta declaración le estuvieron replicando con sus millones de bots, de outlets, de youtuberos que tienen, replicando las afirmaciones que el presidente había hecho sobre mi persona. Si bien es cierto, yo no pedí la anulación, porque es obvio que yo no pretendía anular la elección. Es obvio que acepto el resultado, pero lo único que yo sí pretendía era que el tribunal sancionara al presidente por su reiterada intervención en el proceso electoral. Si el tribunal dice que el presidente robó pero poquito, o sea, como la Yin, ¿te acuerdas el alcalde de la Yin, Nayarit? Sí. Robé pero poquito. Era de Nayarit, no me acuerdo, sí. De Nayarit, de un municipio de Nayarit. En este caso el presidente intervino pero poquito. El tema es que estas intervenciones hicieron que se creara una percepción de mi persona absolutamente incorrecta. A mí no me han podido comprobar un solo acto de corrupción. No me pudieron comprobar que yo haya autorizado un edificio que violara el uso de suelo en la Miguel Hidalgo. No lo hubo, Carmen. Pero toda esta campaña que orquestó Morena para insinuar, para decir que si mi casa, que si violaba, o sea, mi casa nunca violó el uso de suelo. Cuando yo termino, el siguiente alcalde es Víctor Hugo Romo y se construyó durante su periodo y nunca la clausuró porque es obviamente absolutamente legal. La terminación de obra no la tenía porque los señores son unos bandidos y les pedían dinero a la arquitecta. Pero de eso a que mi casa fuera ilegal es absolutamente falso. El que yo hubiera autorizado algún edificio ilegal es falso. Pero desde la mañanera se sacó mi información confidencial de mi empresa, de mis clientes, y se insinuaron cosas que no pudieron probar porque no existían, Carmen. Entonces todo eso quedó clarísimo que el presidente intervino y obviamente yo no esperaba nada de este tribunal, pero aún así me decepciona. Espero que las dos magistradas, sobre todo Mónica, que tanto presume los lentes violetas, que tanto presume que va a haber justicia con perspectiva de género, sí le entren al tema de la violencia política en razón de género. Y yo lo que te diría es, de aquí en adelante se vale todo. De aquí en adelante puedes violar ¿cómo es eso? Poquito. De aquí en adelante se vale todo. ¿Qué significa Xóchitl Gálvez en voz de una candidata presidencial? Que el presidente que venga puede sistemáticamente intervenir en la elección durante 5 años. El presidente habló favorablemente de su candidata en 300 ocasiones en la precampaña y me denostó en más de 80 ocasiones a mí. Es el presidente. Ellos replicaban esta información. Mira, te voy a poner un ejemplo. Me acabo de encontrar una persona en el aeropuerto. Uh-huh. Se acercó, me saludó, se fotografió, platicó y me dijo, oiga, usted es totalmente distinta a lo que decían que usted era, ¿no? O sea, cómo se influencian a través de las redes como una persona pues que es corrupta. Pues no lo soy, Carmen. No soy millonaria. Por supuesto que no soy millonaria. Por supuesto que soy una mujer de trabajo que tenía una empresa hace 32 años y que ahora voy a regresar a chambear a mi empresa. O sea, qué bueno que yo no cerré mi empresa, porque imagínate, terminas de senadora y ¿a qué te dedicas? O sea, y en ese sentido no es un delito ser empresario, lo que es un delito es ser un bandido o volverte empresario como los hijos del presidente, que sí han usado el cargo público para enriquecerse. Y hay bueno, pero ellos no tienen cargo público, los hijos del presidente. Pues, pero usan la cercanía, ¿no? Llegan a la defensa, dan instrucciones. Hay llamadas telefónicas donde los involucran, pero no sé si el presidente se ha preguntado de qué viven sus hijos. Eso sería interesante. Ayer en la jornada los dos de sus hijos presentaron una especie de carta pública. ¿Pudiste leerla? No la he leído, Carmen, me enfoqué más a lo del tribunal. La voy a leer, pero seguramente
Yo creo que yo hice denuncias sobre el tema del conflicto de interés de la Casa Gris y existe conflicto de interés. El dueño de la Casa Gris era un alto ejecutivo de Baker Hughes y Baker Hughes tuvo contratos millonarios con Pemex. Eso es un conflicto de interés, Carmen. Y obviamente nunca enseñaron el contrato, nunca enseñaron los cheques de pago. Trabaja con una persona que estaba como coordinador o asesor del Tren Maya y luego resulta que los otros hermanos le vendían balastro al Tren Maya. Pero en fin, voy a leer su carta, pero sí creo que desde Palacio Nacional se trató de dar una impresión totalmente errónea de mi persona y el tribunal dice que eso no influyó en la elección. El otro tema es, claro que los servidores de la nación utilizaron los programas sociales para decirle a la gente, si ustedes no votan por Morena, van a perder los programas sociales. Es más, había una lista que tenía cada uno, donde sabían perfectamente cuánto recibía cada persona, 14,000, 18,000 pesos, esa familia, los hijos, los papás, y entonces le decían, todo esto lo van a perder si ustedes no votan. Entonces, yo ahí la dejo, creo que voy a irme al sistema interamericano a defender, porque ¿crees o vas? Sí, claro. ¿O estás pensando? Voy. ¿Por qué? Porque a ver, dame un segundo, para tener la precisión. ¿Estás pensando o has decidido ir al sistema interamericano? Voy a leer con detalle la sentencia. Todavía no es. Si la es de hecho ahorita, exacto, lo que tenemos es un proyecto y vamos a ver qué resuelve la Sala Superior, el tribunal en pleno. Y los otros 3 magistrados insisten en que yo no tengo interés jurídico. Ajá. Creo que es una violación a mis derechos humanos. Si se confirma esto, ¿irías al sistema interamericano? ¿Esa es la declaración? Exacto. ¿Por qué? Porque sí tengo interés jurídico. El hecho que no haya pedido la anulación de la elección por un tema de ética, porque obviamente reconozco la diferencia de votos, obviamente que la reconozco, y la única manera de acudir al tribunal es pidiendo la anulación. Bueno, pues en mi caso yo no la pedía. Pero la pidieron los partidos que te postularon. Es que eran recursos distintos, ¿no? Aquí el tema es que tú presentaste como candidata a la presidencia un recurso que es donde expusiste todo lo que nos dices, pero no pediste la nulidad de la elección, punto. Y luego los partidos que te postularon y por eso la desechan y consideran que no eres un ente jurídicamente, pues, imagínate, que no tienes interés jurídico, Y luego el PRI, PAN, PRD, ellos presentaron su recurso en el tribunal y ellos sí solicitaron la invalidez del proceso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo quería? Y se lo dije claramente a los magistrados. Al igual que lo hizo el tribunal en la elección de Andrés Manuel con Felipe Calderón, donde el tribunal sí regañó al presidente de la República por mucho menos intervenciones que las que hizo este presidente, pero por mucho menos. Hizo 2 declaraciones y el tribunal sí puso que el presidente Fox había intervenido de manera indebida. Este presidente se la pasó interviniendo un día sí y otro día también, que no mencionaba mi nombre, pero era obvio que se refería a mi persona. Era obvio que se refería a Claudia. Era obvio que operó recursos públicos. O sea, y por la otra, hay más de 300 recursos que el INE no ha resuelto sobre un sinnúmero de quejas. Que por cierto, no podría haber calificación de la elección sin que se resuelvan esas quejas. Ahí está el tema, por ejemplo, de gastos de campaña. O sea, para que haya calificación tiene que resolver todas las quejas, porque esta es la calificación global, pero efectivamente hemos aquí dado cuenta, incluso, perdón, Xóchitl Gálvez, te interrumpí aquí un segundo, pero hemos dado cuenta aquí, por ejemplo, de las resoluciones de la sala especializada. La sala especializada sí ha declarado que el presidente usó indebidamente recursos públicos, sí dijo que vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, sí dijo que coaccionó el voto de la ciudadanía y que difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido. Eso dijo la sala especializada. La sala superior ha ratificado algunas de las sentencias de la sala especializada y otras no, y estamos en ese proceso y veremos en el resumen
¿qué sucede con esta calificación presidencial, independientemente de que hay recursos individuales y recursos totales respecto a la elección presidencial? Mira, es justo lo que te quiero decir. ¿Cómo es posible que la sala especializada sí dice que hubo una intervención del presidente y en este proyecto de la comisión no haya ni siquiera una línea de referente a que el presidente interviene en la elección? Carmen, el presidente sí intervino en la elección, punto. Lo vio todo México. Tú lo escuchaste, tú lo viviste. El presidente me denostó una y otra vez desde Palacio Nacional. Jamás me dio mi derecho de réplica. Es claro, ¿por qué los magistrados no se atreven? ¿Qué tanto miedo le tienen al presidente? ¿Por qué le tienen miedo? Esa es la pregunta. Simplemente yo no estoy pidiendo que anulen la elección. Yo lo que estoy pidiendo es que hagan referencia a la intervención del presidente en esta elección. Se va a ir impune el presidente. El presidente hizo lo que quiso con esta elección presidencial. Desde el día 1 que llegó, decidió quién era su candidata y cómo la fue impulsando a través de los 5 años. Decidió cancelar recursos para las mujeres con cáncer, para los niños con cáncer. Está bien, pero entonces después se los acreditó como suyos y eso es lo que está mal. Lo que está mal es que un gobierno use los recursos públicos para favorecer a su partido y eso lo hizo Morena durante todo este periodo. No me sorprende, Carmen, como te digo, o sea, no me sorprende que lo hayan hecho, pero me resisto a pensar que no tengo interés jurídico y seguramente esto se parece mucho al caso Castañeda, que acabó en el sistema interamericano y acabaron dando candidatura independiente, porque él quería ser candidato independiente y se fue hasta el sistema interamericano, pero bueno. Ajá. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión con esta parte donde tú estás diciendo, vamos a esperar a que el tribunal discute y resuelva este proyecto que se conoce desde ayer y en función de eso decidirás si acudes, bueno, si lo ratifica, has dicho, acudirás al sistema interamericano, pues evocando lo que ocurrió con Jorge Castañeda cuando Jorge Castañeda efectivamente intentó una candidatura independiente y se fue a la instancia de justicia internacional. Xóchitl Gálvez. No busco que se anule la elección. Lo aclaro. Busco que quede claro que hubo una intervención del presidente porque sí la hubo. Sí la hubo. No estoy mintiendo. Están presentadas las pruebas. Sí, obviamente son ligas de las conferencias mañaneras. ¿Qué esperaban? Era la materia prima. O sea, que grabara yo un video del presidente diciendo sí intervine en la elección, ¿no? Pues es la liga de las mañaneras. Son las ligas de las notas sobre la violencia. Claro que hubo violencia. A ver, íbamos a ganar Coyuca de Benítez. Era increíble el aprecio a Alfredo, un empresario con el que trabajé en la reconstrucción. Yo caminé con Alfredo en Coyuca más de 4 kilómetros. Había un ánimo increíble y la gente no salió a votar por miedo, porque lo mataron el día de su cierre de campaña. Claro que hubo una intervención del crimen organizado en Chiapas. Hay casillas zapato. Todos los votos son de Morena, en lugares donde la gente está desplazada. Chiapas es una zona de guerra, una buena parte de Sinaloa. O sea, todo eso, todos esos candidatos asesinados, este tribunal no lo miró. No hubo, pues, obviamente, presencia del crimen organizado. Claro que la hubo, Carmen. Entonces, yo lo único que digo es, nunca les pedí anular la elección, lo único que les pedí es que dejaran clara la intervención del presidente, pero ni eso quiere hacer esta comisión. Si en ti estuviera, que no, pero si en ti estuviera Xóchitl Gálvez redactar lo que esta calificación del proceso electoral en México tendrá lugar próximamente, si tú tuvieras que redactar ese párrafo que estás planteando aquí, ¿qué tendría que decir para que entonces el tribunal diga, bueno, sucedió esto y a pesar de esto se declara válida la elección? Porque tú estás diciendo, no estoy planteando que se anule la elección, fue 2-1. La elección fue 2-1 y entonces tú dices, no estoy planteando que se anule, pero estoy planteando que se diga en la calificación lo que ocurrió con el presidente. Si en ti estuviera, ¿cuál sería la frase inevitable? Pues decir que fue indebida la intervención del presidente de la República,
porque no hay elementos para determinar qué tanto influyó el uso de los programas sociales, cuántos millones de personas sí le creyeron al presidente en su declaración de que yo iba a quitar los programas sociales. O sea, yo sí diría, que queda claro la intervención indebida del presidente y se le conmina pues, a que en lo sucesivo la ley electoral sí castigue al presidente, porque hoy yo siento que sí hay manera de castigarlo, que el tribunal dé vista al Ministerio Público de los delitos electorales que sí se configuraron. Sí se configuró la coacción del voto. Los magistrados de la sala especializada, con las pruebas que presentamos, lo dicen. ¿Que dé vista al Ministerio Público Xóchitl Gálvez? Claro. ¿Contra el presidente? Claro, porque el presidente reformó o nos mandó una iniciativa para reformar la Constitución, que los delitos electorales fueran motivo de juicio político al presidente. Si hay manera, en los gobiernos estatales, los tribunales locales dan vista al Congreso. O sea, aquí el tribunal... Pero es distinto el juicio político respecto al Ministerio Público. Porque tú no puedes enjuiciar al presidente. Entonces tú dices juicio político para que dé paso al Ministerio Público. Sí, en ese sentido, la Constitución lo dice claramente, Carmen, que el presidente puede ser enjuiciado por delitos electorales. Él cometió un delito electoral. Si tú quieres, chiquito, pero es un delito electoral. Eso dice la sala especializada. El problema es el caso... ¿A qué le llamas chiquito? Pues que dicen ahí que no fue importante, ¿no? En el dictamen. ¿Y coincides con que fue chiquito? Pues yo no lo sé. Yo te digo, la declaración que el presidente hace de que yo voy a quitar los programas sociales en la mañanera, la replicaron por millones en las redes sociales, Carmen. La gente lo creyó. Para mí, eso es un delito electoral. El presidente, porque lo que trataba era de que yo como candidata fuera rechazada por algo que yo jamás declaré. Entonces, en ese sentido, el delito electoral está en la Constitución. No tenemos una ley secundaria para el tema, pero el presidente impulsó esta reforma para que los delitos electorales fueran motivo de prisión preventiva oficiosa. Todo eso lo manifestó este presidente, porque él vivió en carne propia, aparentemente, una intervención del gobierno federal. Y por eso el PRD en su momento impulsó esta reforma. Y en ese sentido, hay un delito electoral, al menos configurado por la sala especializada. ¿Cómo se sanciona ese delito electoral? Bueno, creo que eso tendría que resolverlo la siguiente legislatura, porque hoy solo está en la Constitución, pero yo creo que el tribunal podría notificar al Ministerio Público y que se investigue estos posibles delitos electorales. Pero no lo van a hacer, Carmen. Todo fue pura retórica, que ahora sí se iba a castigar la intromisión del presidente en temas electorales. Se metió hasta la cocina y no le dice ni siquiera un párrafo los magistrados. Pues Xóchitl Gálvez, estamos en esta revisión todos del documento que ayer empezó a circular de este proyecto de los dos magistrados y pues sí, hay que ir viendo cada uno de los puntos. Estamos viendo cómo por capítulos van hablando de la violencia generalizada durante el proceso electoral, que es la acusación. Ellos deciden que fueron infundados los planteamientos expuestos. Se habla de la intervención de sindicatos en la elección, o se acusa la intervención de sindicatos en la elección. Dicen los magistrados, es infundado el planteamiento. Habla la acusación de que hubo una intervención indebida de servidores públicos en la elección y ellos plantean que esta sala superior considera infundados ese proyecto, que consideran infundados los argumentos de la parte actora sobre una indebida intervención de servidores públicos. Luego, en el tema de coacción al voto a la ciudadanía, dice la sala, dicen los magistrados, proponen a la sala que considera que son infundados también. Respecto al actuar indebido de las autoridades electorales, el proyecto dice que considera que son infundados también los planteamientos de la oposición. Sobre la adquisición indebida de tiempo en radio y televisión, dice este proyecto que es inoperante lo que se dijo.
respecto a la pretensión de nulidad de votación recibida en casilla, dice que son inoperantes también. Así que desglosando los puntos específicos de las denuncias, de las acusaciones, tanto tuyas como las del PRI, PAN, PRD, pues está declarado infundado prácticamente todo. Xóchitl Gálvez, sé que te tienes que ir corriendo. ¿Cómo cierras? Que pongan la cláusula de que ordenamos a Xóchitl ir a pedir una disculpa al presidente de la República. ¿Cláusula número qué? En la cláusula última, Xóchitl Gálvez debe pedirle al presidente de la República disculpas. Exacto. Bueno. Y con eso queda redonda.